Buenas noches con todos, bienvenidos a Verdad y Vida, donde hablamos la vida en la verdad. ¿Qué? Sí, está bien dicho también. El orden de los factores no altera el producto, en este caso. Bienvenidos al capítulo 8 de la segunda temporada de Verdad y Vida. Gracias por seguir viendo nuestro podcast. No lo podemos creer, ¿no? Sí, Capítulo 8. mira, si estás hasta acá, por favor. ¿Sí? Sí. Sí, exacto, sí. Compártelo ya mismo, compártelo con tus amigos, con los que te caen, con los que no te caen, con todos. Y recuerda siempre seguir, y estás aquí, @televida.pl. Nosotros estamos siempre a las 8. Así es, Sí. todos los viernes a las 8, así que bienvenido al capítulo 8. Y seguramente, como siempre, ya te spoileaste de qué vamos a hablar el día de hoy, porque está en el título, ya lo pusieron en las stories. Y vamos a hablar de la fe sin vergüenza, con espacio. Claro, no sin vergüenza, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Sí, no, por favor, eso no. Sin espacio, vergüenza. Hablemos de eso. O sea, realmente qué fuerte y qué difícil es ser cristiano en un mundo que rechaza la fe. Sí, complicadísimo. Por favor, ponme de fondo una ciudad que está sobre una montaña. No, Ya empezamos con los fondos con guía. No, pero es que es bíblico. Voy a Tengo, tener que pagar suscripción de ChatGPT. tengo base al respecto. Es que hay un momento en el libro de Mateo en donde Jesús dice, cuando habla de que nosotros somos la luz del mundo, dice que una ciudad asentada sobre un monte es imposible que no se vea. Y de eso vamos a hablar porque al final tú y yo, los que creemos en Cristo, tenemos que compartir la fe, pero es difícil. En realidad, para cualquier persona que cree algo, es complicado mostrar y estar firme al respecto. Sí. Más que todo porque, hablando específicamente de la fe, este mundo va en contracorriente, ¿no? Y es difícil porque seguramente has recibido comentarios de tus compañeros, de tus amigos, del colegio, de la universidad, del trabajo, incluso de la familia, ¿no? Sobre por qué crees lo que crees, sobre por qué te comportas de cierta manera, o de repente tienen estigmas de cómo es ser un cristiano. Entonces, a veces todos esos comentarios, esas cosas, esas experiencias hacen que uno se achicopale. Claro, se haga así. Sí, por favor, chiquitito. ponme un dinosaurio de esos que se hace grande cuando lo pones en agua. ¿Sabes cuál es? Gracias. Es que no te hagas así, porque esos dinosaurios que están sin agua están... Sí, pero cuando no están en agua, están como si estuvieran así tristes. Ese dinosaurio que claro. está en agua, en el agua. En la fe. En el agua eterna. Por supuesto. Porque vamos a responder la pregunta de hoy y ¿es posible ser cristiano en un mundo donde muchos se burlan de la fe? ¿Es factible? Hay que sustentar, hay que dar argumentos. Por cierto, vean argumentos, también está buenísimo. Sí, claro que sí. Pero bien, Reinita, ¿qué podríamos decir al respecto? ¿Es posible? ¿No es posible? O sea, de que es posible, de que de repente no tú crees en Cristo, eres cristiano, realmente sabes que Jesús es tu Salvador. De que es posible, pero a que ya luego esa fe salga, ¿no? Y se muestre y sea de repente algo que no solamente se quede aquí adentro en tu corazón. Tangible. Claro, ¿no? Que sea algo visible. Como decías, lo de esta ciudad sobre un monte, no es imposible esconderla, Jesús lo dijo. Entonces, realmente es imposible que se esconda nuestra fe, pero muchas veces nosotros tratamos de pasar como desapercibidos, ¿no? De repente algunas personas saben que somos cristianos, por ahí como que, bueno, sí, ¿no? Claro. Pero no, activamente de repente no lo estamos mostrando. Y es que en realidad nuestra tarea también, cuando estamos en esos entornos donde Dios nos ha puesto, es mostrar nuestra fe, ¿no? Obviamente con prudencia, tenemos que ser sabios, tenemos que entender. Y es que justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que ahí te van, como siempre, 4 cuatro consejos que te van a poder ayudar en esa travesía de entender ¿Cómo mostrarlo sin que de repente te afecte tanto? Porque de todas maneras siempre van a haber comentarios. Y eso es algo que hay que ser conscientes, ¿no? Siempre van a haber comentarios de gente que puede ser que no estén de acuerdo, incluso tengan ánimos de molestar, no lo sé. Siempre van a haber comentarios, eso es algo que no nos podemos librar. Claro. ¿No? Pero ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en la firmeza de nuestra fe. Claro, mira, y recordarte antes de comenzar esta parte que
si tú eres cristiano y tú quieres seguir a Cristo, entonces eso significa que tienes que estar preparado para pasar lo que Jesús pasó. Y si Jesús tuvo haters, prepárate porque tú vas a tener un montón de haters. Sí. O sea, ahí no hay mucho que decir. Pero ahora hay que ver bien qué implica, ¿no? Porque creo que estamos todos de acuerdo que no es agarrar de bibliazos a todo el mundo. No. Creo que la misma Biblia no nos dice eso. Creo que hay formas de hablar del evangelio y de ser luz en este mundo. Y lo primero es que tú seas firme en tu convicción, en tu identidad en Cristo. ¿Qué significa eso? Es decir, que tú tienes una identidad que es inamovible, que tú estés seguro de quién eres. No importa qué es lo que pase, por favor, ponme una roca encima de una montaña. De la nada, hoy día es el día de las montañas. No, es que es firmeza, porque las rocas y las montañas son objetos que muy difícilmente son movibles. Obvio. Incluso hay... sí los puede mover. Pero... No, claro. Bueno, tendría que ser de 7 puntos tanto, ¿no? Pero, o sea, los sismos sencillos, los envites del viento sencillos, claro que no. Entonces, así de sencillo no va a afectar. Es la montaña, la roca, ¿no? Llámese la presión social, de repente comentarios o situaciones que, en las que no te sientas cómodo, ¿no? Pero que en realidad esas no deben ser una excusa para empezar a ocultar nuestra fe o incluso comportarnos como el mundo se comporta, por así decirlo, dejando de ser firme en nuestra fe, ¿no? Creo que esta primera parte es muy importante porque de todas maneras siempre vamos a ser observados, o sea, como cristianos, para bien y para mal, ¿no? O sea, ya hablamos de que siempre van a haber comentarios, pero por el otro lado también siempre va a haber gente que quiera y que tenga curiosidad de ver qué realmente significa ser cristiano. Porque al final de todo, nosotros podemos ser ese canal para que esta persona conozca a Cristo, ¿no? Como varias veces hemos dicho, muchas veces vamos a ser la única Biblia que lea a esa persona. Entonces, es importante mantener la firmeza porque esa persona va a poder ver en nosotros cómo es que un cristiano puede enfrentar esas cosas y aún así mantenerse firme en su identidad, que es ser hijo de Dios. Pero esa firmeza va a depender mucho de qué es lo que tú crees que eres. Porque ya hemos hablado anteriormente del tema de la comparación y todo ello y de cuál es tu punto de referencia para saber tu valor. Porque, por ejemplo, y eso es algo que a muchos nos ha pasado, a mí me ha pasado también, momento de las historias reales. Yo recuerdo que estaba en tercer grado de primaria. Mira, yo hasta ese momento, era bien chiquito, pero yo hasta ese momento, yo había sacado siempre buenas notas y todo, o sea, 18, 19, 20. Y me acuerdo que en tercer de primaria, yo entré un poco tarde al colegio ese año y literalmente entré en la semana de mensuales, ¿no? En ese tiempo los exámenes mensuales. Y literalmente saqué 10. Y yo me sentí, yo era un chiquillo y dije, ya estoy frito, seguramente me van a exiliar de la casa. Yo pensé lo peor. Afuera, sí, por favor, ponme una nota jalada al fondo. Sí, o sea. Un 0-0. Un 0-0, sí. Mis notas. Pero, o sea, a pesar de que uno tiene que, digamos, analizar por qué ha pasado esto, ¿no? Tú no puedes basar tu realidad, no puedes basar quién eres en tus notas, en lo que haces. Tienes que basarte en lo que Dios dice que tú eres. Y recuerda este pasaje en Jeremías capítulo 1, versículo 5, ¿no? Antes de la fundación del mundo, ese es el parafraseo de otro versículo, este puntual dice, antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te santifiqué. Yo ya estaba ahí. Y tú tienes que ser consciente que a pesar que tú te puedas equivocar, puedas hacer o no hacer, Dios tiene un valor muy específico. Así es. Que en realidad no depende de ti, no depende de lo que haces, no depende de las notas, no depende de lo que digan de ti, ni nada por el estilo. Recuerda que también tú eres salvo, si conoces a Jesucristo, tú eres salvo por la gracia del Señor, ¿no? Porque a Él le plació, literal, no porque nosotros de repente teníamos algo especial, somos chéveres, le cambiamos a Dios. No hay forma, porque en realidad como enemigos de Dios no podíamos agradar a Dios de ninguna manera. Entonces, gracias a que el Señor en su gracia permite que podamos ser hijos de Dios, somos llamados así que tienes que afirmar eso, mantenerte firme en tu posición. Créeme que al final de todo el mundo puede irse. Amigos, familia, todos pueden darte la espalda. Muchas cosas pueden suceder.
pero el Señor siempre va a estar ahí, y es porque Él te ha dado esa identidad. Claro. Entonces, no te olvides de eso, y eso es muy importante. Afirma tu identidad como hijo de Dios, que sea firme, porque es de lo primero que la gente va a notar. Claro. Continuando, el consejo, el factor 2, es que no escondas tu fe. Lo que suele suceder es que cuando tú crees, te paltea, o de repente tú crees que de repente vas a ofender a la otra persona o algo así. O de repente puedes creer que no tienes el conocimiento para responder las eso preguntas es clásico. Difíciles. No, que me van a preguntar y yo no sé, entonces mejor no digo nada. Claro, y no es necesario ser pesado, ¿no? Sí, o sea, claro. pesado es decir, Hay que marcar un límite. A tu amigo que está, no sé, teniendo un llavero de una criatura muy conocida de este siglo, que no voy a decir cuál es, creo que todos sabemos cuál es. Uno de esos llaveros que están de moda, no pongas por favor eso, copyright. Pero si tú ves algo así, no es que tú vas a decir, no, que te va a hacer el infierno, que etcétera. Pero es que tú no puedes de frente andar, digamos, chancando a la gente, pero sí siendo muy firme y abierto, mostrando tu fe. Recuerdo una experiencia muy puntual en la universidad, en donde la gente ya sabía que yo era cristiano, y yo, por respeto, primero pensaba, oye, mira, si yo voy a comer con ellos, yo voy a hacerme un costadito y yo voy a ir solo para no incomodar a nadie. Yo me acuerdo claramente como cuando empecé a comer pues con un grupo de amigos, la gente decía, oye, tú eres cristiano, por favor, bendice la comida. Y era como, uy, bueno, ya es cosa de arriba. Claro. Y es que se trata de eso. Esa apertura es lo que buscamos al decir que no escondas tu fe. Claro. Porque al final las personas van a buscar siempre esa fuente de lo que emana de ti, ¿no? Que es el reflejo de Cristo. Muchas veces también, a mí me pasó en el colegio que algunas chicas sabían que, o sea, todos sabían que yo era cristiana, pero algunas chicas que no eran mis amigas, ¿no? Simplemente eran compañeras, a veces me buscaban para decir, ¿puedes orar por mí? Porque tú conoces más a Dios, algo así, ¿no? Ese era más o menos su lenguaje, ¿no? Por favor, ora por mí porque yo tengo ABC temas. Entonces, ese solo hecho ya es una forma de ellas de repente acercarse un poco más a poder entender quién es Dios y eventualmente el Señor pueda permitir que ellas lo conozcan. Claro. ¿No? Entonces, no escondes tu fe porque literalmente ahí donde estás, colegio, universidad, trabajo, familia, donde el Señor te haya puesto, realmente el Señor quiere llegar a esas personas a través de ti. Y si tú escondes tu fe, estás escondiendo literalmente lo más preciado, tu identidad, la nueva vida que el Señor te ha dado. Y de repente estamos un poco saboteando, digamos, la oportunidad de que estas personas puedan conocer a Cristo. Claro. Entonces, no escondes tu fe. Por más que dé falta o vergüenza, lo que sea, en realidad eso no se compara al impacto que puede tener cuando tú muestras tu fe, obviamente, como dijimos, de manera respetuosa, no ser pesado, decirle a todo el mundo, oye, eres un pecador. Claro, o sea, hay formas, creo yo. Ponme de fondo, creo que sabes cuál es un gatito que está triste, que tiene su mantita, sí, le sabes cuál es, creo. Ya, y la mantita encima. Yo sé que tú puedes estar muy nervioso y decir, no, ¿cómo yo voy a hablar de Dios a mis amigos o algo similar? Pero te recuerdo Romanos capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y ahí... Hasta una canción que es muy buena. Y el final, casualmente, es algo que nos olvidamos, ¿no? Hasta poder de Dios todo el mundo se acuerda, pero dice para salvación. Es decir, si tú muestras tu fe, no la ocultas, el Señor va a obrar. Y recuerda que estamos hablando de la salvación de la gente. Y tú que estás al otro lado de la pantalla, si tú crees en Cristo Jesús como Señor y Salvador, pues tú eres salvo. Y eso implica demasiadas cosas y eso se empieza a experimentar acá, en la tierra. Bien. Así que no te avergüences del Evangelio porque el Señor va a usarlo. Por supuesto. Vamos al facto número 3. Número 3. ¿Cuál es, Reinita, por favor? Tienes que dar testimonio con tus acciones. Ok. Aquí de repente tocamos carne porque a veces del dicho al hecho, como dice... Hay mucho trecho. Refranes. Y es que en realidad puede ser de que de palabra nosotros digamos, sí, yo soy cristiana, yo voy a la iglesia, por si acaso el sábado no voy a hacer trabajos grupales porque yo tengo que ir a la célula, pero yo tengo que hacer muchas cosas, etcétera, ¿no? Pero ahí no acaba todo. Y es que en realidad nosotros tenemos que vivir la fe que tenemos, o sea, esta identidad que tú tienes como hijo de Dios tiene que ser una realidad en tu vida. Eso no quiere decir que no vayas a cometer errores. Es más, es importante que la gente vea cómo
hasta un cristiano puede redimirse de esos errores porque el Señor lo redime, porque el Señor lo hace nuevo y le da nuevas oportunidades, ¿no? Y definitivamente tiene que ver con un accionar constante de mostrar el amor de Cristo, la compasión, la paciencia, el fruto del Espíritu, de mostrar cómo el Señor va transformando tu vida, ¿no? De demostrar que el gozo del Señor está en tu corazón, muchas cosas. Y dentro de esto también mostrar quién verdaderamente eres, porque el Señor va transformándote, ¿no? Entonces, si realmente no damos testimonio con estas acciones, lo demás no tiene mucho sentido. Porque te puedo decir, mira, yo conozco a tal persona que es cristiano, pero a la hora de la hora, no. De repente a ti te ha pasado también que tú conoces o conociste a algunas personas que son cristianas en la universidad, en el colegio, pero que cuando llega el momento de mostrar su fe verdadera, al parecer no da el fruto, ¿no? Claro, no seas como la pirita, por favor, ponme pirita de fondo. ¿Qué es una pirita? Vamos a explicar, es momento de explicar qué es pirita. ¿Tú sí sabes qué es producción? Pirita, no, nadie, más o menos. Ya, la pirita es una piedra que brilla como el oro, pero que no es oro. Es un scam. Sí, literalmente. No seas una pirita. No sabía que era una pirita. Pero de verdad, es que a veces nosotros decimos, no, que soy cristiano y todo, y nos olvidamos de las cosas recontra básicas que dice el Evangelio. Como el amar a tu prójimo como a ti mismo. Digo, oye, está ahí escrito, lo remarcan muchas veces, que Dios es amor. No solo habla del prójimo que es cristiano, ni del que te cae bien. Sí, habla de todos, y... O la clásica, que yo sé que ahí afuera voy a chocar con algunos, pero dice, honra a tu padre y a tu madre. No si son buenos o malos, no si te caen mejor o no, sino que los honres y ya. Es el mandamiento. Y eso es complicado, pero es parte de. Recuerda lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 16, que nuestras buenas obras deben alumbrar a los demás, ¿no? ¿Pero para qué? Para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Si nosotros no hablamos, o mejor dicho, no hacemos lo que decimos hacer, es por las puras. O sea, realmente tenemos que ser coherentes. Así ¿no? Es muy importante porque también creo que las personas empiezan a ver cómo actuamos, ¿no? Ya vimos el punto 1, que es de que no debemos perder esa firmeza, ¿no? Y el punto 2, de que no escondamos la fe. Y cuando llegamos a este punto 3, que es muy importante, tenemos que entender que todo eso es un conjunto, ¿no? Es como yo decía hace rato, somos la única Biblia que mucha gente va a leer, somos el único testimonio que la gente va a ver de la obra de Cristo, porque aún no lo ven en sus vidas, porque tal vez aún no lo conocen, pero van a poder ver en nosotros el poder de Dios. Entonces, no escondas tu fe, mantente firme y no te olvides de que realmente somos esa demostración tangible de lo que el Señor está haciendo. Así que así tú crees que de repente es que esto, no estamos hablando de perfección, estamos hablando de una constancia, ¿no? Claro. Y ya el último punto, el último facto, el último consejo es que hay que aprender a responder con sabiduría. Esa es la parte que a muchos les cuesta. Sí. Incluso a mí me costaba. Sí, a mí también. En realidad es algo que nos acompaña a todos, es decir, es un struggle, es una lucha que muchos vamos a tener. Yeah. De verdad, es que muchos vamos a tener una lucha ahí para poder actuar sabiamente. Claro. Sí, la verdad es que sí, porque a veces queremos evitar el conflicto. Sí, o de plano queremos ir al conflicto con todo. Sí. O sea, no seas blasfemo. Sí. Es difícil porque también dudamos a veces o pensamos que no tenemos la capacidad o el conocimiento para responder a las dudas que tengan todos los demás, ¿no? Es lógico, y eso es algo que siempre va a pasar, ¿eh? O sea, nunca va a pasar un momento donde tú digas, ahora sí me gradúo de todo el conocimiento bíblico y yo puedo responder. Eso es imposible. No es como que haces un power up y ya. O sea, es algo constante y algo que es muy, de repente, que nos ha pasado a muchas personas, es que digamos que tú eres cristiano en tu casa, ¿ya? Digamos que tú eres menor de edad y tus padres no están de acuerdo con que tú vayas a la iglesia. Yo he visto muchas veces cómo la persona, el adolescente, que quiere buscar al Señor, se pelea con sus papás. O sea, y se le pone con todo, se le pone bravo y dice, no, que yo tengo que seguir a Dios. Y se olvida otra vez de las cosas básicas como honrar a nuestros padres.
Entonces hay que saber responder con mucha sabiduría. Sí. Igual también los cuestionamientos. Sí, muchas veces van a surgir este tema de cuestionamientos. De la Y ahí, claro, hay que ser prudentes, pero también ser muy firmes en nuestra posición. Así es. ¿No? No sé si puedes dar algún ejemplo, Reinita, alguna vez que te ha pasado esto. Me ha pasado con mi familia, porque dentro de mi círculo familiar, tengo familia que no es creyente, y hace algunos años pasaba de que no nos podíamos sentar en la mesa sin que hayan estas preguntas. Choque. Sí, estas preguntas de ¿y ustedes por qué hacen tal cosa? Por favor, ponme de fondo 2 trompos chocándose. Sí, éramos. Es que así, o sea, colinda fuerte. Sí, es una situación y era algo muy fuerte porque para mí, en el momento, a mí me daba cólera, lo digo tal cual, me daba cólera porque era como, ¿por qué no podemos tener una conversación normal sin que hablemos de estos temas, ¿no? Porque yo sabía que estas familias, estos familiares, muchas veces no preguntaban eso por querer saber realmente, sino porque simplemente era para picar el momento, ¿no? Yo lo entiendo y al día de hoy ya lo manejo con más paciencia, pero en el momento a mí me daba mucha cólera porque yo respondí, traía mi Biblia, sí, pero es que la Biblia dice y esto, e incluso yo me preparaba porque yo sabía, no sé, tal día va a venir tal persona o cosas así, ¿no? Pero tenemos que ser prudentes porque tenemos que aprender a identificar muchas veces cuando la persona está preguntando porque realmente quiere aprender de Dios o porque tiene una curiosidad genuina que puede llevarlo a conocer a Dios, o por el otro lado, cuando está usando estas preguntas para de repente hacernos pasar un mal rato, ¿no? Para burlarse, burlarse de Dios mismo, de nosotros, de la situación, hacernos quedar mal, no sé. Entonces ahí tenemos que ser prudentes porque recordemos que también la palabra nos dice que no demos perlas a los chanchos. Y es importante que respondamos hasta donde debemos, más que todas estas personas que se quieren burlar para no poner a la palabra como objeto de burla. Y por el otro lado, tenemos que responder genuinamente a las personas que tengan esta curiosidad genuina, porque puede ser ese el momento donde conozcan al Señor, ¿no? Para todo esto es importante, y te lo voy a decir tal cual, que tú busques al Señor de manera personal. Porque en ese momento el Espíritu Santo va a usar lo que tú sabes de Dios para responder. Entonces, si tú no haces tu devocional, si tú no lees la Biblia, si frito, tú no estás orando, ¿de dónde Ponme va a sacar el Espíritu fondo, Santo en ese momento? No, o sea, es como que no es que, revelación. No. Tú tienes que estar en comunión, pues. Tiene que ser lo que tú has aprendido, lo que tú vas conociendo de Dios, de su carácter, y de esa manera es como vas a poder responder, ¿no? Por eso es importante recordar este pasaje bíblico en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que demanden algún tipo de explicación de lo que creemos, de nuestra esperanza. Mansedumbre y reverencia. Claro, no es que tú te vayas a pelear o algo así, sino que tienes que dar los argumentos, otra vez esa referencia, por favor, ponme un spot de argumento, gracias. La cara de Diego y el pastor Gary. Ya, tú tienes que estar preparado para decir por qué crees y qué es lo que tú crees. Con mucho respeto. Con mansedumbre. Porque recuerda que pelearte por la palabra tampoco es el objetivo. Claro. Así tú ganes la discusión, en realidad no estás ganando nada, porque no estamos mostrando el amor de Cristo. Bueno, ya para ir cerrando, recuerda estos 4 factos, estos 4 consejos, y recuerda esta parte, ¿no? Si tú no avanzas en la fe, ni siquiera es que te estanques, en realidad estás retrocediendo. Así que si tú no vives realmente tu fe y no das a conocer tu fe, cuestiónate qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida? Mantente firme. Y recuerda que si Cristo no se avergüenza de nosotros, porque, hey, cada uno se equivoca muchísimo, ¿cómo nos vamos a avergonzar del Señor? Imposible, no deberíamos hacerlo. Así que ya sabes, así de manera muy sencilla, esta semana, este reto es que tú puedas vivir tu fe a donde tú vayas. De manera pública. Ese es el desafío de esta semana, anótalo. Donde tú estés, trabajo, universidad, colegio, cualquier situación en tu familia, de repente ora por un amigo, léele un versículo, lee tu Biblia en público, ¿no? O alguna acción que muestre que tú eres cristiano. Obviamente siempre guardando el respeto y también entendiendo que no todos van a estar de acuerdo.
Por ejemplo, y una última idea, si tienes un lugar de trabajo, ponte un versículo bíblico visible en tu estado de WhatsApp, algo, claro. O sea, muestra que tú sigues a Cristo. Así es. Bien, ya para ir cerrando, recuerda que estás en Verdad y Vida, aquí en @televida.pl, todos los viernes a las 8 de la noche. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook, TikTok y Spotify. Sí. ¿No falta ninguno? Y bueno, YouTube. Y YouTube, obviamente. Así que nada, eso ha sido todo por ahora. Reinte, ¿quieres decir algo más? Nada, que comparte este episodio con un amigo, con una amiga que lo necesite, para que puedas animarlo a seguir compartiendo su fe. Porque todos nosotros, cada hijo de Dios, somos esa luz que estamos reflejando la luz de Cristo. Así que no nos apaguemos, no nos ocultemos, sino reflejemos a todos los que tenemos alrededor y el Señor va a tocar sus corazones. No te olvides. Así que nada, esto es Verdad y Vida, donde hablamos la verdad con la vida misma. Si está bien dicho igual, sí. Hemos hecho no dije mal, pero esta es Reinita, esto es Eder. Cuídense un montón, bendiciones, chao.